Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, querida iglesia. Qué gusto poder conectarme una vez más con ustedes. Voy rápidamente a explicar un versículo de una pregunta que me hizo una querida hermana en la Ciudad de México y quiero responder esta pregunta basada en Hechos capítulo 2:47. Como saben, he estado haciendo una serie de videos acerca del calvinismo, que es una posición doctrinal soteriológica o de la salvación, de la doctrina de la salvación, que dice que Dios ha escogido con anticipación quiénes son las personas que van a ser salvas desde antes de la fundación del mundo. Y nuestra posición como creyentes es de que Dios sabe quiénes son las personas que van a ser salvas desde antes de la fundación del mundo, pero eso no significa que el Señor ha dejado pasar por alto la oportunidad de salvación a las personas. La Biblia nos dice que su gracia ha sido derramada para todos los hombres y el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este pasaje que me compartieron está en Hechos capítulo 2:47, después de la predicación del apóstol Pedro, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia y comienzan a predicar y se añaden a la iglesia 3,000 personas. Dice la escritura que continuaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones. Y dice así este pasaje en Hechos 2:47, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando uno ve este versículo, uno puede ver cómo el calvinismo, con los lentes calvinistas, uno puede ver, bueno, efectivamente era Dios quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso debe significar que Dios escogió, que Dios eligió quienes iban a ser salvos y los traía a la salvación. El calvinismo explica que este pasaje dice que el Señor añadía los que habían de ser salvos porque el Señor los había escogido para salvación, por eso es que Él los añadía, y la inferencia de esto es que pasaba por alto a todos los demás. Eso significa que nadie tiene la posibilidad de responder en fe al mensaje de salvación, que es la razón por la cual la iglesia existe, para ser discípulos de todas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la comisión, querido hermano, hermana, que Dios nos ha dejado. Por eso cada semana estemos orando por personas que no conocen a Jesús, compartiéndoles nuestra fe, invitándolos a congregarse con nosotros en la iglesia. Es bien importante hacer esto. Nosotros como iglesia este domingo que viene tenemos una participación especial muy hermosa. Tenemos una canción que se llama ¿Sabes una cosa?, que saca nuestro hermano Lester, líder de alabanza de Iglesia Vida, con mi hermana en la carne, Mónica Moore, que pueden encontrar su música en YouTube. Son canciones muy bonitas con un significado precioso, con una letra muy hermosa, así que invitemos personas, ustedes que son parte de Iglesia Vida. Este domingo es un tiempo evangelístico y si tú estás a la distancia, siempre comparte las predicaciones y son de bendición para tu vida. Bueno, primero que nada, ¿cómo respondemos a este pasaje a la luz de la Escritura? Este pasaje no necesariamente implica una convicción calvinista de la salvación. El primer punto que quiero compartir es que hay una mejor traducción a lo que la Reina Valera traduce como que el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Una mejor traducción, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas me gusta mucho porque es una Biblia bastante fiel de traducción formal al idioma griego. Y así como en inglés la NASB es una excelente traducción. Entonces, en la Nueva Biblia de las Américas dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos, de los creyentes, los que iban siendo salvos. No es lo mismo añadir los que iban siendo salvos, que el Señor los recibía como parte de la iglesia, a decir que el Señor añadía los que habrían de ser salvos como algo anticipado que Dios decidió o eligió quiénes serían salvos. Se presta a esa interpretación. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Está de acuerdo los traductores, el comité de expertos, de eruditos en el griego, traduciendo este pasaje como los que iban siendo salvos. Y lo mismo dice la versión NASB, o en inglés New American Standard Bible, dice those who were being saved. En inglés lo mismo, los que iban siendo salvos, y la ESV, que es una versión muy popular, English Standard Version, es una versión bastante popular que usan académicamente en los seminarios. Así que estas
4 traducciones están a favor de la traducción los que iban siendo salvos, en vez de que el Señor añadía los que habrían de ser salvos. Bueno, para el calvinismo, los que Dios añadía era porque Dios hacía que fueran salvos, les regeneraba el corazón, los convertía, si encaja esto dentro de la convicción calvinista, pero lo que en realidad el texto dice es que los que iban siendo salvos, el Señor los hacía parte de su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor murió, dio su sangre en la cruz por su iglesia para redimirla. Él tenía desde antes de la creación del mundo el plan de que nosotros fuéramos salvos a través de Jesucristo, a través de su muerte, y los que van respondiendo a la fe y son salvos ante la obra del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, el Señor los sella como propiedad suya. Dice Efesios 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo, que es lo que nos une como creyentes. Compartimos la misma presencia de Dios en nosotros y venimos a ser parte de la iglesia. En segundo lugar, la razón por la cual no estoy de acuerdo con una interpretación calvinista de Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia porque Él los había escogido, los que habrían de ser salvos, es el contexto del libro de los Hechos. Cuando vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta frase, y el Señor añadía, en griego este verbo prostítemi es poner o añadir, y este verbo en griego se utiliza, por ejemplo, en estos pasajes que les voy a compartir. El mismo verbo que aparece en Hechos 2:47 aparece en Hechos 11:21 al 22. Dice, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Había habido una persecución a la iglesia de Jerusalén donde estaban los apóstoles. Les llegó la comunicación de que de que había personas que estaban viniendo a la fe, y gentiles, a través de la predicación de aquellos que fueron esparcidos. Y dice en el verso 23, y animaban a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y el verso 24, hablando de Bernabé, dice, porque era un hombre bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este mismo verbo, prostítemi, dice, una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo se agregó esta multitud? No es porque Dios los agregó porque los había planeado para salvación habiéndolos escogido. El contexto claramente, por ejemplo, en el verso 21 dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, cuando se predicaba el Evangelio, un gran número de personas quiso rendir su vida al Señor ante la obra de Dios, por supuesto, ante la predicación del Evangelio, y respondieron en fe a la salvación del Señor y fueron salvos. Entonces, estos que fueron agregados al Señor, a ser parte del Señor, era porque creyeron. No era porque primero Dios los agregó y después creyeron. En Hechos 5:14 dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían, el mismo verbo griego, y dice, se añadían constantemente al número de ellos. Fíjate que en este verbo ellos mismos se añadían al responder al Señor y creer por la fe. O sea, cuando creían al Señor por la fe, ellos mismos eran añadidos al número de la iglesia. Entonces es importante ver, no ver solo Hechos 2:47, sino ver lo que consistentemente el contexto del libro de los Hechos habla, y cuanto más cuando utiliza precisamente el mismo verbo de que en este caso ellos mismos se añadían al responder al Señor, y por supuesto que el Señor también es parte en esa salvación, porque la salvación es de Él es el que la consiguió, Él es el que obra, Él es el que nos manda a predicar el Evangelio, pero Dios pide como condición la condición de la fe. Y la fe es algo que Dios pide de nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no a todo aquel que Dios le hace creer, sino a todo aquel que cree. Y dice Hechos 2:21, precisamente en el contexto de Hechos 2:47, que es nuestro texto, dice que cuando estaba predicando el apóstol Pedro, dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo y para ser añadido a la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, la condición es invocar su nombre. Invocar su nombre significa creer en Él, implica arrepentimiento, confesar nuestros pecados, como dice Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La persona que es salva no es porque Dios le convirtió y le trajo a la fuerza, sino porque Dios obró, le presentó su obra completa, hecha 100% y únicamente por Cristo, y Dios pide al hombre a través de la obra de su Espíritu Santo que el hombre responda
a su salvación, es una invitación, y eso es algo constante desde Génesis hasta Apocalipsis. En Hechos 2:38, Pedro, antes de este pasaje donde el Señor añadía a los que iban siendo salvos o a la iglesia, dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Esa es la condición, y recibirán el don de la presencia de Dios, el don del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, ¿cuál era la condición para ser salvos y para ser añadidos a la iglesia? El arrepentimiento y confesar el nombre de Jesucristo para que Dios perdonara sus pecados y los recibiera como parte de la iglesia. Entonces, cuando vemos el contexto, Hechos 2:47 no puede significar lo que el calvinismo piensa que significa. De que Dios añade solo el que va a ser salvo. Entonces tú puedes estar orando muchos años por un familiar, pero si Dios no quiere añadirlo, jamás va a ser salvo. No, la Biblia dice que tu familiar tiene una responsabilidad delante de Dios de rechazar o de rendirse a la obra de Dios en su vida y ser salvo. Y eso es lo que Dios quiere, que oremos por la gente y compartamos nuestra fe para que otros vengan a la salvación. Y el Señor les invita a la humanidad a ser salvos. En Hechos 2:40 dice que con muchas otras razones Pedro les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. O sea, había una exhortación del apóstol Pedro diciendo: sálvense. Y por supuesto, Jesucristo es el que nos salva, Dios es el que nos perdona y nos recibe. El Espíritu Santo es el que nos sella, pero hay una responsabilidad del hombre de arrepentirse y responder en fe. Y Pedro, el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús, sabía esto, y él les dice: sálvense. No es porque el hombre se salva a sí mismo, sino porque el hombre recibe la salvación hecha y efectuada por la obra completa de Jesucristo. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe, no por obras, pero la fe, el depositar nuestra confianza en Dios, no es una obra, es una respuesta ante la obra absoluta de Dios. Bueno, y en Hechos 10:30 al 31, cuando el carcelero de Filipos vio que Pablo no había huido cuando vino el terremoto, que él estaba a punto de hacerse daño, de matarse, dice que después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería ser salvo de sus pecados, de esta generación perversa. Él quería tener una relación con Dios, tener vida eterna. Probablemente Pablo le había predicado, había escuchado el evangelio cuando estaba con Silas en la prisión en Hechos 16. Y ellos respondieron: ¿qué debes hacer? Bueno, el Señor te va a añadir, porque el Señor va a regenerar tu corazón si eres elegido. Imagínate que Pablo le hubiera respondido: pues la verdad, carcelero, yo no sé si el Señor te eligió para salvación. Si Él te regenera y te hace ver, pues entonces sí vas a ser salvo. Pero el Señor no tiene por qué salvarte, y eso es verdad, ¿verdad? El Señor no tiene por qué salvarnos. Pero dice: yo no sé si Dios te eligió. No, le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. No dijo los elegidos de entre tu casa, sino obviamente aquellos que dentro de la casa del carcelero de Filipos creyeran en el Señor Jesucristo. Es tan claro, ¿no? Imagínate, cuando uno lee la Biblia, uno no llega a la conclusión calvinista solamente leyendo la Escritura. Es porque has escuchado a pastores o predicadores calvinistas que empiezas a ver las cosas de esta manera. De hecho, la mayoría de los creyentes que hoy en día son calvinistas no crecieron en el Evangelio ni vinieron a la fe con una convicción calvinista. Crecieron como personas que ni siquiera sabían qué era el calvinismo. Crecieron entendiendo que todo aquel que clama el nombre del Señor será salvo. Pero en el camino, al escuchar a estos predicadores, se convirtieron o se pusieron los lentes del calvinismo. Y eso es algo muy interesante, porque el calvinismo tiende a convertir cristianos en calvinistas más que alcanzar a los perdidos sin Cristo y presentarles el evangelio para que vengan a la fe. Claro que hay excepciones, claro que hay iglesias evangelísticas calvinistas, pero en la mayoría de los casos así es. Y este es el movimiento que estoy tratando de equilibrar, porque en Latinoamérica mucha gente ha abrazado este movimiento, y es muy triste porque en algunas iglesias ha causado daño, ha hecho cristianos muy críticos de sus iglesias. Y por supuesto, lo que sucede es que en Latinoamérica hay mucha falsa doctrina. Y muchos de esos predicadores calvinistas explican la Biblia en su contexto, predican expositivamente verso por verso, explican falsas doctrinas que la iglesia en Latinoamérica equivocadamente ha creído. Entonces, cuando nuestros hermanos en Cristo, que han crecido en falsa doctrina, abren sus ojos, abrazan todo el movimiento calvinista sin poder discernir que es meramente una interpretación que no, de la salvación,
que no necesariamente es la enseñanza de la Biblia en sí misma. En tercer lugar, la razón por la que en Hechos 2:47 no es un versículo calvinista es porque lo que Dios pide para ser salvos en todo el contexto de la Biblia es la fe y el arrepentimiento. Todo el Nuevo Testamento deja claro que para ser salvos hay que arrepentirse, reconocer que hemos estado mal, lejos de Dios, en darnos cuenta que somos enemigos de Dios porque estamos viviendo contrarios a su voluntad, separados de Él, siguiendo la corriente de este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en una situación desesperante, mereciendo la muerte eterna, la separación de Dios, la eternidad sin su presencia y el infierno. Entonces, venir a Cristo y poner nuestra fe en Él es el requisito que Dios siempre llama a los hombres en el Nuevo Testamento. Porque estamos separados de Dios, necesitamos ese arrepentimiento. Entonces no puedes decir que Dios añadía a los que iban a ser salvos porque Dios los había escogido, les regeneró el corazón y les dio la fe. Cuando todo el Nuevo Testamento Dios nos llama la atención, nos pide, más bien nos invita a arrepentirnos y nos llama la atención cuando los hombres no se arrepienten y son duros de corazón, como en Hechos 7:51, ¿verdad? Que Esteban dice, ustedes son duros de cerviz, siempre resisten la obra del Espíritu Santo. Bueno, los que son salvos es porque responden en fe al Evangelio, al Señor. Eso queda claro en el contexto de toda la Biblia en el Nuevo Testamento. La cuarta razón por la cual Hechos 2:47 no requiere una explicación calvinista de la salvación es porque el hecho que utilicemos las palabras que Dios va añadiendo a los que van siendo salvos no precisa un entendimiento calvinista. O sea, podemos creer que es Dios quien añade a su iglesia los que van siendo salvos, pero no necesariamente porque el calvinismo sea correcto de que Dios eligió a algunos sí y dejó que el resto se perdieran en el infierno sin siquiera una oportunidad de responder a Dios y arrepentirse porque a Dios no le plació escogerlos, porque no fueron elegidos. O sea, Dios es el que añade a la iglesia sin necesidad de esta interpretación calvinista. En Tito 2:11 dice que la gracia de Dios, su amor inmerecido, su favor que nadie merece, se ha derramado, así como cuando agarras un garrafón de agua y lo derramas y alcanza y avanza, su gracia, su amor inmerecido se ha expandido, se ha derramado para salvación a toda la humanidad, a todos los hombres. Entonces, Dios definitivamente, como creyentes que no abrazamos este error del calvinismo, creemos que Dios obra en la salvación. Eso no está en cuestionamiento, pero Dios pide el requisito de la fe para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo. Y claro, existe el arrepentimiento y hay quienes resisten ese llamado. Como decía Esteban, ustedes siempre resisten la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo actuaba, obraba, trae convicción, llama, nos presenta la verdad, pero el hombre muchas veces se resiste y eso es bien triste con muchos amigos, compañeros de trabajo, familiares que le hemos hablado del Señor. Entonces, es verdad que Dios estuvo presente en la salvación y trae a las personas porque nos presenta el Evangelio, nos envía a nosotros como su iglesia a predicar. Cuando el ser humano escuche el Evangelio, el Espíritu Santo le hace comprender, pero hay quienes no quieren porque aman más su pecado, aman más las tinieblas que la luz, y Dios está presente y le trae a través de su obra de amor. Entonces, en resumen, para concluir, Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, no precisa una interpretación calvinista de la salvación por 4 cosas. Número 1, porque una mejor traducción, como la mayoría de las Biblias, que son muy buenas traducciones reconocidas en el mundo cristiano, académico y en el griego, dice el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. O sea, los que iban siendo salvos, respondiendo al mensaje de fe del Señor, el Señor los añadía o los recibía dentro de la iglesia. A los que iban siendo salvos, el Señor los hacía parte de su iglesia, es lo que dice este texto. Así que no precisa una
interpretación calvinista de la salvación. Número 2, el contexto de Hechos. El contexto de Hechos muestra que para ser salvos hay que arrepentirse y hay que poner la fe en el Señor Jesucristo. El contexto de Hechos no habla de que el que es salvo es porque Dios primero le regeneró o porque lo había escogido, y que el que no es salvo es porque Dios no lo escogió. Eso realmente es una enseñanza ajena al libro de los Hechos y a las Escrituras. Y en tercer lugar, lo que Dios pide, acá hay un error, lo que Dios pide para ser salvos, en el contexto es lo que quise escribir, porque hago las filminas antes de presentar la enseñanza. Lo que quise decir es de que cuando uno ve los requisitos de salvación que Dios pide en todo el Nuevo Testamento, Dios siempre pide la fe, y no es que la Biblia nos explica que solamente es salvo el que Dios añade, y el que Dios no quiso añadir se va a quedar fuera, ir al infierno. Eso no tiene nada de bíblico en el Nuevo Testamento. Todo el mensaje del Nuevo Testamento es que vayamos y prediquemos el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que cree no se pierda. Y por último, que Hechos 2:47 no requiere una explicación calvinista de la salvación. Bueno, queridos hermanos, espero que esta explicación haya sido de mucha ayuda. Si fue de ayuda, hazme el favor de compartir este video con otros. Y si alguien no conoce a Dios como su Salvador, Dios te ama, Dios te espera. Y Dios es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Lo que quise decir es de que Dios es el único camino para encontrar salvación, para encontrar propósito en la vida, y Dios nos espera con sus brazos de amor, y como iglesia nos ha dado la tarea de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Sigamos adelante, querida iglesia, orando por personas que no conocen al Señor, viviendo nuestras vidas, siendo un ejemplo, siendo luz a un mundo perdido, y intencionalmente ganando almas para Cristo, porque ese es el propósito uno de los propósitos más hermosos de la vida cristiana. Les mando un abrazo grande, Dios les bendiga, gracias por ser parte de nuestra iglesia a la distancia, les amamos y sigamos adelante en el Señor. Dios les bendiga.